Café Jurídico, episodio 94. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Hoy jueves, día 18 de febrero. Mi nombre es Juan Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Eliezer Yudkowsky, investigador estadounidense experto en inteligencia artificial, dice que con mucha diferencia el mayor peligro de la inteligencia artificial es que las personas concluyen demasiado pronto que la entienden. Hoy me gustaría dedicar el programa a hablar sobre un proyecto de Legal Tech que he descubierto recientemente y que me ha dejado verdaderamente impresionado. Se trata de Matilda, un robot entrenado en lenguaje procesal con técnicas de Machine Learning que permite automatizar todo el proceso de gestión de notificaciones y cuyo lanzamiento se ha producido en este mismo mes de febrero, hace tan solo unos días. Pero no quiero adelantar su funcionamiento y demás cuestiones porque hemos invitado a tomarse un café con nosotros a Josep Servent-Lyon, CEO de la empresa responsable de su desarrollo. En un momento vamos a recibirlo, pero antes cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, bienvenido Josep, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy para hablarnos de Matilda, que según tengo entendido se perfila como la solución que automatiza todo el proceso de gestión de notificaciones. Gracias a vosotros por invitarnos y darnos la oportunidad de contaros más cosas sobre Matilda. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es exactamente Matilda? Matilda es una solución para el procesado automatizado de las notificaciones recogidas de los organismos o recibidas por los organismos judiciales. Matilda se basa en una estructura de bloques donde hay tres fases muy diferenciadas que aunan diversas tecnologías. La primera fase es la del procesado más común con tecnologías más comunes, lo denominaremos un poco el prelavado, donde descomponemos el documento, intentamos localizar qué tipo de documento formal es, si es una diligencia de ordenación, un auto, si es una sentencia, averiguamos su estructura, buscamos estos indicadores que luego en la segunda fase, ya la que llamaríamos el lavado, que es cuando entra el Machine Learning, nos va a permitir mejorar la calidad de estas deducciones, de estos resultados que el Machine Learning nos va a ofrecer. Una vez hemos hecho este lavado, obtenemos como resultado una serie de párrafos que el sistema, que la primera fase ha marcado como los párrafos más significativos. Los párrafos donde está la información que el sistema de Machine Learning, que es la fase 2, debe procesar. Cuando ha acabado, se hace una serie de comprobaciones de seguridad. Como os comentaba, es muy importante mantener muy acotado los resultados y los pasos de Machine Learning, porque incluso más preocupante que una detección es el error de una detección falsa. O sea, que el sistema se confunda y nos diga que una cosa es algo que no es. Pasamos a la segunda fase, que es la entrada del Machine Learning. Ahí es donde nosotros cogemos cada uno de los párrafos y de cada uno de estos párrafos obtenemos una intención. La intención es en la jerga del Machine Learning, para que nos hagamos la idea, es la acción que hay detrás de este párrafo. Cuando nosotros leemos como personas una frase, un párrafo, nos quedamos con una idea, con la idea básica y fundamental de esto. Pues esto es la acción, la intención. Y luego las entidades. Las entidades son los datos que tenemos en ese párrafo. Pues una cuantía, una persona, un plazo. Y cada uno de estas informaciones que vamos obteniendo de cada párrafo lo vamos guardando. Y además de cada uno de ellos obtenemos un factor de credibilidad. Una vez hemos acabado este proceso, pasamos a la tercera fase. La tercera fase es la analítica ya más convencional, pero que no deja de tener su potencial, que es donde cogemos todas estas acciones, intenciones que hemos obtenido
y las pasamos con una serie de reglas de filtros donde las reglas compiten entre ellas, con un sistema de ponderación donde se evalúa la existencia o no existencia de determinadas acciones, la existencia de determinadas entidades, datos, con lo cual cada una de estas reglas que son afectas por las acciones obtienen una puntuación. La regla que más alta puntuación obtiene y que está dentro del umbral de credibilidad que hemos marcado para Matilda es la que triunfa, y de estas reglas se obtienen dos resultados, dos informaciones válidas. Una información codificada en los datos en el formato que nuestro cliente necesite, que el consumidor de Matilda necesita, o sea que sería lo que se llama pues la voz procesal, la anotación del histórico. Cada entidad tiene su propio nomenclator, y sobre todo un resumen, digamos, oral que Matilda nos explica qué dice la notificación. La verdad es que me parece muy interesante. ¿Cómo surge la idea? Sí, ya hace tiempo, de hecho, desde que empecé a trabajar en el sector legal, allá por el 94, cuando todavía utilizamos estructuras de cliente y terminal, un servidor y un terminal, estamos hablando de aplicaciones en modo texto, ya vi que la gran carga de trabajo que suponía el procesado de las notificaciones para todos los profesionales del sector jurídico, sobre todo los procuradores, que es donde más experiencia tenemos, y ahí es donde comencé. Siempre desde que empecé con la informática, yo cuando tenía mi primer ordenador personal, que no era ni un PC, ya se hablaban de las redes neuronales, de sistemas que permitían obtener salidas, reglas no computadas, donde nadie le decía al sistema que si había una entrada A tenía que dar una salida B, sino que sencillamente el sistema iba haciendo sus propias deducciones. Y esto cada X tiempo, la tecnología iba dando un pequeño salto. Ahora, mira, hemos mejorado esto, redes neuronales más grandes, y siempre hemos mantenido este punto de ir probando. Últimamente, en la última década, ya íbamos viendo por dónde iban las tecnologías, porque ya intuíamos que tarde o temprano se iba a dar la solución. De repente, a finales del 2019, comienzo a oír hablar de una tecnología de Microsoft muy relacionado con los boot chats, que es esta tecnología que cuando alguien está chateando o contestando por WhatsApp nos contesta directamente por un robot, y que Microsoft estaba trabajando para dar una solución dentro de su plataforma Azure. Y allá en el marzo, justo antes del COVID, empiezo a hacer mis pruebas. Nuestro día a día de la tecnología de IT es un poco muy parecido a los profesionales. Tenemos que conseguir arrancar tiempo para probar las cosas. Y da la casualidad que tengo tiempo de probar el concepto. Y hago 4 pruebas muy tontas, entrenando una red neuronal del sistema de Luis de Microsoft con 4 párrafos de una notificación. Y empiezo a ver el potencial. Sobre todo veo una cosa muy, muy importante, que es que los plazos los detecta de una manera sorprendentemente buena. Entonces, a partir de ahí, comienzo a montar un equipo. Dentro de MC montamos como una startup interna, donde con diversos profesionales lanzamos el proyecto, sin intentar parar a analizar, sino que sencillamente vamos a ver qué conseguimos, qué podemos hacer. Lo estructuramos, lo preparamos, y a raíz de todo este esfuerzo, en diciembre conseguimos, el primer prototipo funcional de Matilda, y donde vemos realmente el potencial. Lo hemos entrenado para monitorios, nos está reconociendo muy bien la información, ya habíamos contactado con algún cliente interesado, y con esto conseguimos poner en marcha Matilda. Y a partir de ahí, de estos principios de diciembre del año pasado, lo único que hemos estado haciendo es comenzar a potenciar, hacer crecer el equipo hasta obtener este producto mínimo viable, que es Matilda. De lo que nos cuentas, puede haber quien esté pensando que básicamente se trata de un software que localiza palabras de un documento, pero en verdad no es así, ¿no? Matilda es capaz de obtener un contexto para esas palabras, ¿verdad? Correcto, esa es la potencia. Dentro de todas... ¿Cómo funciona Machine Learning? La gracia del Machine Learning es que lo entrenamos para reconocer con unas frases de ejemplo, unas ideas, unas cadenas, que pensar que cualquier frase no es más que una secuencia de palabras con un orden más o menos lógico en unas reglas, que sería la semántica. Lo que hace el Machine Learning es que cuando alguien escribe algo de una forma parecida, cambiando el orden de las palabras o diciéndolo de otra manera, nos da la misma salida. Evidentemente cambiando el nivel de credibilidad. Tienen unos sistemas de unas reglas, unos sistemas de conteo, y dicen, oye, esto se parece a esto que me han dicho con
con una certeza determinada, o sea, con una variabilidad. Y esto es lo que llamamos nosotros la credibilidad. Entonces, lo que hacemos es, como ya os he comentado antes, es coger toda esta información y a través de las reglas, con la información que hemos obtenido del encabezado, obtenemos un contexto que además limitamos con el tipo de procedimiento, porque lo que hemos hecho es generar un modelo de Machine Learning para cada tipo de procedimiento y para cada parte del documento, como os comentaba, para evitar esos falsos positivos, con lo cual la salida, cuando pasamos a la tercera fase, a la salida de las reglas, la parte analítica, tenemos un contexto que nos permite saber muy bien esas frases cómo encajan y desestimar aquellas falsas deducciones. ¿Funciona para todos los tipos de asuntos o está limitado a un ámbito concreto? Actualmente Matilda está entrenado para gestionar notificaciones con origen en procedimientos dinerarios o pues, de reclamación de cantidad. Esto lo hemos hecho porque hay que limitar, hay que estar seguros. Entonces, es un ámbito donde se generan miles, millones de notificaciones cada año, muy, muy parecidas, y es un sitio donde es muy, muy válido el retorno de la inversión en automatización es muy directo. Evidentemente, seguimos evolucionando Matilda y Matilda va a ir ampliando sus modelos y el tipo de conocimiento, de tipos de procedimientos, donde siempre tener en cuenta que el Machine Learning necesita que los documentos sean muy parecidos en esta parte. Otro ámbito donde va a crecer Matilda en un futuro no muy lejano va a ser justo al revés, en generar documentos codificados en base a información no codificada. Pues, por ejemplo, coger 3 o 4 documentos variables como origen para redactar una demanda o parte de ella. Ese trabajo manual que muchas veces tenemos que realizar, de ir a buscar pues dónde están unas fincas o dónde hay una información sobre unos deudores o una serie de información o dónde está en el contrato de mi cliente que le recoge ese derecho que queremos ejercer a través de una demanda. Todo esto es la segunda fase, lo que nosotros ya llamamos en código Matilda 2. Vamos a coger información de diversos documentos no codificados y con ello vamos a preparar un documento, un formato, una demanda, un escrito a presentar, etcétera, con esa documentación. Y luego más allá ya estaríamos en el tema del procesado de los buzones de correo electrónico. El correo electrónico se está convirtiendo en un gran robatiempos. Cada día tenemos los despachos profesionales, todo el mundo tiene un problema que es coger ese correo que ha llegado a la dirección general del despacho y poder asignarlo a las personas, a cada una de las personas. Y ahí vamos a trabajar en este spin-off, por decirlo de alguna manera, de Matilda, que va a permitir que el sistema vaya intentando reconocer esos correos electrónicos, de qué ámbito son y dónde hay que procesarlos. Y aquellos que pueda procesar directamente, ya haga la entrada directamente. Vale. ¿Qué podemos conseguir exactamente con Matilda? ¿Puedes explicarnos muy sucintamente cuáles son sus competencias exactas? Matilda es una pieza. Tener en cuenta, yo a veces explico que Matilda es como una tubería, donde entramos, donde por un lado entran notificaciones y por el otro lado obtenemos información codificada, tanto oralmente como codificada para su uso en un sistema informático. Quiere decir que es una pieza diseñada para encajar en los RPs, en las herramientas de gestión ya existentes, sean nuestras herramientas de gestión como nuestro ERP que es Juritex o herramientas de terceros hechas a medidas o de otros programas. Es un sistema que se encaja. Nosotros, ¿cómo visualizamos? El 2021 se está definiendo como el año de la automatización, o sea, evitar que todos esos procesos que eran repetitivos, que no aportaban valor, se conviertan en procesos muy automatizados. Un posible ejemplo de hacia dónde va a ir la tecnología en el sector LegalTech es, por ejemplo, generar escritos automáticamente en base a las deducciones de Matilda. O sea, si yo tengo el poder automatizado guardado en mi ERP o tengo una tasa guardada en mi ERP, si recibo un escrito donde el juzgado me solicita que aporte, una resolución donde el juzgado me solicita que aporte la tasa, el sistema automáticamente, a través de su workflow, que cualquier sistema serio hoy en día de gestión de despacho debe llevar su workflow integrado, al hacer que Matilda le diga, oye, pues nos están solicitando la tasa, anote esto en el sistema procesal prepare el escrito y a través de otros componentes, como puede ser también otro componente nuestro que llamamos Silex, presente automáticamente ese documento en el organismo, a través del Exnet de justicia, en aquellas
en aquellos territorios que estén automatizados o si no lo prepare para su presentación manual. Esto sería un ejemplo de los miles y miles de automatizaciones. Por ejemplo, otro muy sencillo es la comunicación a las partes. Recibo un documento y ya automáticamente cuando lo integro en mi sistema de gestión ya hago la comunicación a mi cliente, al gestor del cliente, a todo el mundo de que he recibido ese documento. Además, incluso puedo enviar saludos, puedo preparar muchas cosas, puedo hacer las anotaciones económicas. Ten en cuenta que, por eso os comentaba, Matilda es como un disparador, como algo que ejecuta directamente una serie de procesos que ya tienen que estar automatizados en el ERP del cliente, del usuario. ¿A quién se dirige Matilda y cómo podemos utilizarla? Matilda se dirige actualmente a aquellos profesionales, a aquellas entidades que manejan miles de notificaciones al mes, grandes volúmenes, independientemente del tamaño del despacho. A tener en cuenta, precisamente para eso entra la automatización, para permitir gestionar estos volúmenes. Actualmente, nuestro modelo de despliegue de Matilda, como os he comentado, Matilda genera una salida específica para cada cliente, o sea, lo que llamamos esto es un vertical, como hablamos nosotros en tecnología, es una adaptación específica para cada cliente donde las voces de salida, las reglas están muy diseñadas para el cliente final. Por tanto, en este caso son proyectos donde nos contratan, hacemos el análisis, vemos cómo están trabajando actualmente en su ERP, vemos qué reglas, qué hitos, qué voces están utilizando y programamos Matilda para que genere esos mismos hitos. Por lo tanto, el encaje es directo y no tienen prácticamente que cambiar la manera de trabajar. Tener en cuenta que Matilda, cuando no puede procesar o cuando una notificación no llega al umbral de credibilidad, lo envía al procesador manual para que una persona pueda seguir procesando este sistema de forma automática. Pues Matilda, su objetivo no es procesarlo todo, sino es procesar un porcentaje muy importante. Esto no quita que a medio plazo estemos pensando de utilizar, de crear una Matilda estándar, una solución pago por uso, como las que son tan habituales, donde tengamos unas voces ya estandarizadas y un modelado, un entrenamiento genérico de Matilda. Entonces, esto será una solución para quien quiere procesar automáticamente un número pequeño de notificaciones. Pero os comento, esto es un proyecto a medio plazo cuando sobre todo tengamos ya la experiencia y veamos cómo generar un estándar que sea válido para el mayor número de personas. ¿Cuáles son los requisitos del sistema? Matilda está basada en tecnología .NET, en este caso NetCore. Quiere decir que su servidor, su núcleo, se puede instalar prácticamente en cualquier servidor existente. Este servidor que instalamos, el servidor de Matilda, hace dos cosas. Se comunica con el motor de Machine Learning, actualmente, como os he comentado, en Azure, pero lo gestionamos y lo contratamos nosotros mismos. Y luego tiene una interface de servicios web que se conoce, que es por donde habla el sistema del cliente, del usuario. Le hace una petición a Matilda enviándole los documentos y Matilda devuelve una respuesta con estos datos. Esto por eso os comentaba que nosotros actualmente hacemos verticales, porque este modelo de interface lo adaptamos a las necesidades de nuestro cliente. A gente que por temas tecnológicos, por sus sistemas de gestión, todavía funcionan con archivos Excel o quieren dejarnos los documentos en una carpeta determinada y que nosotros les devolvamos una información en una base de datos. Pues esto es todas las adaptaciones que nosotros hacemos para integrar Matilda en cualquier sistema ya existente. Josep, nos ha encantado tenerte aquí hoy con nosotros. Como siempre que nos acompaña un invitado, te dejo tu momento spam para que cuentes a nuestros oyentes dónde pueden encontrarte. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. La verdad es que las preguntas que nos habéis formulado están muy bien. Se nota que habéis hecho los deberes, porque habéis analizado muy bien qué es Matilda. Y nada, deciros que quien necesite más información, que quiera conocer más a Matilda, que nos vaya siguiendo en las redes sociales, vamos a ir publicando bastante. Y los que queréis conocernos, tener un impacto más directo, contactar con nosotros. Hacemos una videoconferencia, os contamos más sobre Matilda y todo nuestro resto de tecnologías de automatización, incluso de nuestro ERP Yuritex, que para eso estamos, es nuestro trabajo, o sea que no va a ser ninguna molestia. Muchas gracias por todo. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordar que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales,
pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube, Amazon y así hasta más de 35. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Recuerda que nos vemos el próximo martes, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.